soy Manuel Monteagudo, traumatólogo en el Hospital Universitario Quirón Madrid y profesor de traumatología en CTO Medicina. Vamos a intentar exponer cuáles son los puntos claves de la asignatura de traumatología y cirugía ortopédica para vuestro estudio. Es importante hacer una introducción explicando que la asignatura de traumatología es especialmente rentable en el estudio. Es una asignatura bastante lógica, requiere poco espacio de memorización y, como veis en la imagen, todos los años caen unas 9 a 13 preguntas MIR, lo que hace una asignatura interesante dentro de la campana de Gauss de distribución de las asignaturas. En cualquier asignatura es importante saber qué se pregunta más, tener una distribución de cuáles son las preguntas más habituales, y en esa distribución es importante, como veis, recordar que las fracturas suponen cerca de la mitad de las preguntas en el histórico MIR, y dentro de las fracturas, como veis en el siguiente esquema, las complicaciones suponen la mitad de las preguntas de fracturas. Luego el estudio de la asignatura necesariamente tiene que ser asimétrico. Vamos a dedicar mucho más tiempo a estudiar fracturas y complicaciones de las fracturas que otros temas como sistema nervioso periférico o tumores. Este primer bloque de fracturas, a efectos prácticos y didácticos, vamos a dividirlo en tres partes. En una primera parte veremos generalidades de las fracturas, en una segunda parte veremos complicaciones de las fracturas, que, como hemos dicho, supone una parte importante de las preguntas en el histórico de exámenes, y al final de este bloque de fracturas veremos fracturas por localización. Repasaremos cuáles son las fracturas más importantes y cuáles son los datos más importantes también a recordar de ellas para el estudio. Empezamos viendo generalidades de las fracturas. Aunque todos imaginamos una fractura como el resultado de un traumatismo de alta energía, no todas las fracturas son así. Las fracturas de alta energía requieren un traumatismo violento para su producción. Casi siempre las vemos en contextos como accidentes de tráfico, accidentes laborales, accidentes deportivos, y como característica importante de las fracturas de alta energía tenemos dos cosas que debéis recordar. Primero, la conminución. Son fracturas multifragmentarias precisamente por ese traumatismo de alta energía. Esta conminución casi siempre se asocia a un desplazamiento de los fragmentos, y tenéis que recordar que siempre que hay un desplazamiento de los fragmentos es necesario plantear una cirugía para restituir otra vez la anatomía del hueso. Por tanto, las fracturas de alta energía debéis asociarlas a conminución y a necesidad de cirugía. Hay un segundo tipo de fracturas, que son las fracturas de estrés o de fatiga. Estas fracturas son consecuencia de traumatismos de repetición sobre un hueso que es normal. Cualquiera podemos tener una fractura de estrés o de fatiga si sometemos a nuestros huesos a una actividad fuera de lo común. El ejemplo típico de estas fracturas de estrés o de fatiga son las fracturas que tienen lugar en los pies, en los metatarsianos, consecuencia de una marcha enormemente exigente en una persona que no está habituada. Típicamente las fracturas de fatiga se manifiestan con mucho dolor inicial. El paciente viene diciendo que tiene mucho dolor en un pie, aunque, como veis, inicialmente la radiografía simple es completamente normal en las primeras semanas. El hueso sufre un proceso interno de lesión similar a la fatiga que se produce en la anilla de una lata de refresco cuando la doblamos muchas veces y acabamos rompiéndola. Y es 3-4 semanas más tarde cuando hacemos una nueva radiografía y, como veis ahí, se ha producido un callo de fractura. Ese callo de fractura nos confirma que se ha producido una fractura de estrés. Podríamos hacer un diagnóstico más precoz haciendo una resonancia magnética. El tratamiento de estas fracturas es conservador, analgesia, reposo, y suelen curar sin secuelas. Hoy día, como veis aquí, el mecanismo productor más frecuente de fracturas de estrés en nuestro entorno es el Camino de Santiago. Típico, y con esto podéis recordar el ejemplo de personas que hacen una marcha para la que no están habituados, vienen con mucho dolor, ya han pasado dolor durante la actividad, y cuando vienen a nuestras consultas, 2-3 semanas después de haber acabado la marcha, ya tienen en la radiografía una fractura de estrés. Por último, el tercer tipo de fracturas que vamos a considerar son las fracturas que llamamos patológicas.
Por definición, una fractura patológica es aquella que asienta sobre un hueso enfermo, un hueso débil, un hueso que no tiene una resistencia normal. Hay dos subgrupos de fracturas patológicas que debéis recordar. Las primeras, las de causa metabólica, y dentro de ellas la más frecuente son las fracturas por osteoporosis, fracturas que se llaman también por fragilidad. Otras muchas enfermedades metabólicas pueden originar fracturas de estrés. Un ejemplo típico también es la enfermedad de Payet, que hace huesos más gruesos, más toscos, pero también más frágiles, menos elásticos. Y hay un segundo tipo de fracturas patológicas que son las tumorales, cada vez más frecuentes, cada vez vivimos más años, cada vez tenemos más posibilidades de padecer un tumor, y en estas fracturas, como veis en la imagen, vienen pacientes a urgencias que sin un traumatismo importante, una caída banal, tienen una fractura, y al hacer una radiografía vemos que la fractura se asienta sobre un tumor, sobre un hueso que está carcomido y que está apolillado. Recordad que la primera sospecha diagnóstica ante una fractura patológica en un tumor sin ningún estudio previo, tenemos que pensar en una metástasis de otro primario. Veremos más adelante en el apartado de tumores más cosas sobre esto. Si seguimos con las generalidades de las fracturas, hay que recordar brevemente en qué consiste la consolidación de las fracturas. Cuando un hueso se rompe, se inicia un proceso inflamatorio reparativo que debe acabar formando un callo de fractura y un hueso nuevo. El hueso es el único tejido que forma un tejido exactamente igual en forma y en resistencia al que se ha roto. Y esto es una buena cosa porque sabemos que si nos recuperamos bien de una fractura, tendremos un hueso con una resistencia normal en un futuro. Hay muchos factores que influyen en la consolidación. Hay que ser práctico. Respecto a esto no hay que estudiarse listas de factores largas porque se nos van a olvidar. Tenemos que ser prácticos. Si nos dicen qué va a consolidar antes, una fractura en un anciano de 93 años que tiene hipoproteinemia, que tiene osteoporosis, que lleva 10 años tomando corticoides por una enfermedad obstructiva pulmonar, que está encamado, que lleva mucho tiempo sin caminar, o en una persona joven de 20 años sin ninguna patología. Bueno, pues todo el mundo pensamos que evidentemente la persona joven va a consolidar más rápido y sin incidencias, y el anciano tendrá muchos problemas. Cualquier patología de base, la edad avanzada, medicaciones crónicas, sobre todo corticoides y citostáticos por algún proceso tumoral, frenan el proceso inflamatorio reparativo de la consolidación. Si tenéis que completar esto o complementar con alguna otra cosa, recordad dos datos más. La movilidad en el foco de fractura es mala para la consolidación. El movimiento rotatorio, el movimiento de cizallamiento, el movimiento de distracción o separación van a ser perjudiciales para la formación del callo de fractura. El único movimiento positivo a priori es la compresión axial moderada. Si juntamos los dos extremos de hueso, y tendremos más posibilidades de tener una unión más precoz. Y por último, en este apartado de generalidades, recordad algo que está hoy muy de moda, como son los factores de crecimiento. Las proteínas que estimulan la formación de hueso se van conociendo cada vez mejor, ya están sintetizadas para poderlas inyectar en algunos pacientes seleccionados, y esto es fácil de recordar. Cualquier factor de crecimiento, proteína que os pongan relacionada con la consolidación, en general va a favorecer la consolidación. No es obligatorio aprenderse todos los nombres, algunos de ellos os acabarán sonando, como las BMPs, que son las proteínas morfogenéticas del hueso, B en inglés es bone, que es hueso, y todas ellas van a favorecer o estimular la consolidación ósea. Lo normal después de una fractura es que la consolidación acabe formando un callo de fractura que permita un hueso con una forma y resistencia normales, pero no siempre una fractura tiene un final feliz. Hay una posibilidad de que esto no vaya bien, y es que el hueso no una, que el hueso no consolide. Cuando llevamos 3 meses desde la producción de una fractura y el hueso no ha consolidado, tenemos que hablar formalmente de ausencia de consolidación. También lo podemos conocer con el nombre de pseudoartrosis. A efectos prácticos de estudio y de examen, tenéis que asimilar los dos términos, ausencia de consolidación y pseudoartrosis, como equivalentes.
Pero en la vida real hablamos de pseudoartrosis cuando un paciente tiene una fractura no consolidada de muy larga evolución, y hablamos de ausencia de consolidación cuando la fractura viene de 6 meses atrás sin consolidar. A los 6 meses de producción de una fractura, si no ha habido consolidación, tenemos que hablar de ausencia de consolidación. A los 3 meses hablamos de retardo, pero biológicamente el hueso todavía tiene posibilidades de hacer una consolidación normal. Cuando llevamos esos 6 meses y el hueso no ha consolidado, el paciente tiene movilidad en el foco de fractura, impotencia funcional en la extremidad y habitualmente dolor también a utilizar la extremidad. Tenemos que plantear que hay que hacer algo para solucionar el problema, y ese algo necesariamente tiene que ser una cirugía de rescate. Podemos distinguir 2 tipos de ausencias de consolidación: la ausencia de consolidación atrófica y la ausencia de consolidación hipertrófica. Y vamos a ver en 2 ejemplos a qué nos referimos con cada una de ellas. En esta diapositiva podéis ver en la imagen de la derecha una fractura diapfisaria de húmero que no ha consolidado. En vuestra imagen de la izquierda, en la imagen de la izquierda podemos ver una fractura de tibia y peroné que no ha consolidado. Pero hay muchas diferencias entre una y otra. Si miráis a la izquierda, en la fractura de tibia y peroné que no ha consolidado, se ha formado un magma de hueso en el que parece que ha intentado consolidar, pero al final el hueso no ha unido. Ese paciente que lleva 6 meses de evolución desde su fractura, tiene dolor, se mueve el foco de fractura y tenemos que plantear hacer algo. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Cuando hay hueso hipertrófico, cuando se ha hipertrofiado el foco de fractura, hablamos de ausencia de consolidación hipertrófica. Y tenéis que asociar este tipo de ausencia de consolidación con exceso de movilidad en el foco de fractura. No ha habido una correcta inmovilización, el foco de fractura ha estado moviéndose durante todo el proceso reparativo. Cada vez que el hueso intentaba unir con el otro extremo de hueso, se movía, se rompían los puentes de colágeno, vuelta a empezar con todo el proceso, y eso nos ha llevado a tener un hueso en el que no ha habido una fractura, en el que no ha habido callo de consolidación. ¿Qué tenemos que hacer en las ausencias de consolidación hipertróficas por un exceso de movilidad? El tratamiento quirúrgico a realizar no implica abrir el foco de fractura. El foco de fractura está sano, de hecho ha sido capaz de formar hueso. De ahí esa imagen en campana o en pata de elefante que veis en la imagen. Pero lo ha formado hacia los lados, no puenteando la fractura. Y en este caso lo que debemos buscar es quietud, dejar absolutamente quieto el foco de fractura. Y para eso utilizamos un clavo intramedular. El clavo nos da la estabilidad suficiente como para conseguir una consolidación de la fractura. A la derecha tenéis un ejemplo con final idéntico pero distinta génesis. Tenemos una fractura de húmero y veis como ya la imagen radiológica es muy diferente. Los extremos del hueso están afilados y no ha habido ningún intento de formar callo en esa zona. Precisamente porque los extremos están atróficos, este tipo de ausencia de consolidación se llama o se conoce como ausencia de consolidación atrófica. Aquí el factor tiene que ver con sangre, ausencia de vascularización en el foco de fractura. Por algún motivo se interrumpió el flujo de sangre hacia el foco de fractura y el foco de fractura nunca recibió los factores necesarios para poder realizar un callo de fractura adecuado. En este caso, el foco de fractura está muerto, no tiene vitalidad. Aquí sí que hay que plantear abrir, tratar el foco de fractura, quitar los extremos de hueso muerto, y en ese hueco que nos queda entre extremo y extremo, cuando ya tenemos hueso sano, intercalamos habitualmente un fragmento de cresta ilíaca del propio paciente para poder estimular todavía más la consolidación. Y a ese montaje, extremo sano y fragmento de cresta ilíaca, ponemos una placa con tornillos para dar estabilidad y permitir que el paciente pueda mover pronto. Este tipo de ausencia de consolidación atrófica recibe también el nombre de avascular, precisamente haciendo mención a su génesis. Hay unos términos que os tienen que sonar dentro de las generalidades de las fracturas, y estos términos que os tienen que sonar son 3 palabras que tenéis ahí resaltadas, que son el osteogénico, osteoinductor y osteoconductor. Cuando necesitamos estimular la formación de hueso
bien en una fractura que va lenta o que no consolida, o bien en una persona que tiene un tumor o que tiene un defecto óseo por algún motivo, podemos acudir a varias cosas que estimulen la formación local de hueso. La palabra osteogénico, si la analizamos, hace mención a osteo, que es hueso, génesis es formación, el inicio de las cosas. Un injerto osteogénico, que es el injerto ideal, sería la medalla de oro en la formación de hueso, corresponde a la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es el injerto ideal cuando necesitamos formar hueso en algún sitio. La cresta ilíaca contiene células madre, células pluripotenciales y todos los factores necesarios para formar hueso. Recordad, por ejemplo, que los trasplantes de médula ósea se toman de la cresta ilíaca. El donante cede células de su cresta ilíaca, pues la cresta ilíaca va a ser una mina biológica para formar hueso. Lo segundo mejor es una sustancia que sea osteoinductora. Inducir es estimular a alguien a hacer algo. Las sustancias osteoinductoras son todas las familias de factores de crecimiento, de proteínas que estimulan la formación de hueso. Quizá las más conocidas, porque ya disponemos de ellas para poderlas inyectar en pacientes seleccionados, son las proteínas morfogenéticas del hueso, las BMPs. ¿Cómo actúan estas proteínas? Actúan haciendo una especie de dopaje de los osteoblastos. Estamos estimulando a los osteoblastos para trabajar a mucha más velocidad y mayor rendimiento de lo habitual para formar más hueso en menos tiempo. Por eso se conocen como sustancias osteoinductoras. Y el tercer término que os tiene que sonar dentro de las generalidades son las sustancias osteoconductoras. Las sustancias osteoconductoras funcionan conduciendo la formación de hueso nuevo. Por ejemplo, si quitamos un tumor de un fémur y nos quedamos con un hueco de 15 centímetros de fémur sin cubrir, por mucha cresta ilíaca que le pongamos, no vamos a ser capaces de puentear ese defecto. Tampoco tendría sentido echarle unas jeringas de factores de crecimiento porque no van a formar hueso. Y lo que hacemos es recurrir a lo que conocemos como aloinjertos, los injertos de banco de huesos procedentes de cadáver, que sí nos permiten medir, tallar e introducir un injerto que pueda cubrir ese defecto. Cuando ponemos un injerto, ponemos una placa y tornillos para estimular que se una al hueso sano del receptor. ¿Y cómo funciona ese injerto? Ese injerto va a funcionar conduciendo, estimulando la conducción de hueso sano del receptor a través del aloinjerto. Cuando vamos siguiendo la evolución de estos pacientes, conforme pasan los meses de evolución, vemos que crece hueso nuevo de los dos extremos sanos del huésped, que va poco a poco englobando todo el aloinjerto. Llegará un momento en que ese hueso nuevo acabe lisando, acabe comiéndose el aloinjerto y formando un hueso nuevo que será del receptor del huésped y eliminando ese aloinjerto. Luego el aloinjerto ha tenido una función muy importante en la estimulación, en la conducción y la formación de ese hueso nuevo del huésped. Respecto a generalidades de las fracturas, tenemos que recordar también los distintos tratamientos de las fracturas. Y para esto debemos encuadrar algo muy básico que no siempre se cumple en la vida real, pero que a efectos de estudio es bueno considerar. Cuando nos hablan de una fractura que está sin desplazar, tenemos que pensar en un tratamiento ortopédico, en un tratamiento conservador o no quirúrgico. Y cuando nos hablan de una fractura que está desplazada, tendremos que pensar en cirugía para restablecer la anatomía y la función de ese hueso. Cuando nos hablan de tratamiento ortopédico, sabemos que tenemos gran posibilidad de tratamiento ortopédico mediante férulas, yesos cerrados, ortesis, que son aparatos de termoplástico con velcro que se ven en las ortopedias. Tenemos muchas maneras de poder tratar una fractura cuando está sin desplazar para conseguir que esté quieto el foco de fractura y que pueda producirse una consolidación adecuada. De hecho, el método universal de tratamiento de las fracturas es la escayola, como bien conoceréis. Hay algún otro tipo de tratamiento conservador
que debéis recordar o debéis conocer en el tratamiento de las fracturas. Por ejemplo, las tracciones. Como veis en la imagen, en ocasiones utilizamos lo que llamamos tracciones blandas, consistentes en un estribo que sujetamos a los pies de una cama y que se llaman blandas porque van adheridas a la pierna mediante un vendaje adhesivo o compresivo. Estas tracciones, que cuelgan de los pies de la cama y que seguro que habéis visto en vuestros hospitales en urgencias, las utilizamos para hacer tracción, para tirar de una pierna cuando hay una fractura de cadera. Tenéis que asociar tracción blanda a tratamiento provisional de la fractura de cadera en un anciano desde que ingresa por urgencias hasta el momento de la cirugía. Y hay un segundo tipo de tracciones que, a diferencia de las blandas, se llaman duras o transesqueléticas, porque aquí sí que atravesamos un hueso para poder traccionar, tirar del hueso y poder colocarlo en una posición mejor. La tracción transesquelética la tenéis que asociar sobre todo a fracturas de diáfisis femoral. La diáfisis femoral presenta fracturas que pueden dañar con facilidad el paquete neurovascular femoral y producir un problema grave. En cuanto llega un paciente de urgencias con una fractura de fémur, una fractura diafisaria de fémur, lo urgente que hacemos en los primeros minutos es colocar una tracción transesquelética. Utilizamos una aguja potente para atravesar el fémur y un estribo, como el que veis en la imagen, para poder tirar del fémur. Colocamos unas pesas, como veis en el esquema, y eso nos permite conseguir otra vez restituir la longitud de la pierna, que el fémur no se mueva y no nos cause una lesión interna, y la mantenemos hasta el momento de la cirugía, que, como veremos más adelante, consistirá en colocarle un clavo en el fémur. Estas tracciones transesqueléticas también tienen utilidad en fracturas de acetábulo sin desplazar. Cuando la cúpula de la articulación de la cadera se rompe, se agrieta y no está desplazada, la bola del fémur no puede estar golpeando continuamente sobre esa cúpula porque acabaría desplazando la fractura. Para eso, en ese tipo de fracturas, utilizamos también tracción transesquelética que nos sirva para tirar, para separar la bola del fémur de la cúpula y dejarle 2-3 semanas de reposo a esa cúpula hasta que ya hace un callo. El acetábulo está muy vascularizado y va a ir muy rápido haciendo callo de fractura. Como tratamiento quirúrgico de las fracturas desplazadas, debemos recordar un concepto importante. ¿Para qué operamos una fractura? El objetivo de operar una fractura que está desplazada es la reducción anatómica y la movilización precoz. No hay que confundir movilización precoz con carga precoz. La movilización precoz nos permite evitar muchas de las complicaciones de las fracturas, como la rigidez, la atrofia muscular, los problemas circulatorios. Cuando utilizamos placas, tornillos, clavos, logramos una resistencia primaria en la fractura muy buena, como para poder mover precozmente y evitar inmovilizaciones. Hay dos grandes grupos de implantes que podemos utilizar para operar fracturas, y conocemos esos dos grandes grupos de implantes como fijación interna y fijación externa. Interna se llama así porque vamos a meter metal, implantes metálicos, en el foco de fractura. Sin embargo, en la fijación externa utilizamos implantes a distancia del foco de fractura. Cuando hablamos de fijación interna, a su vez dividimos dos grupos. En la fijación interna puede consistir en lo que llamamos una osteosíntesis, y como veis en la imagen utilizamos tornillos, placas, alambres, cosas que nos sirven para dejar el foco de fractura en situación anatómica, y utilizamos también lo que llamamos en un segundo grupo clavos intramedulares. Los clavos intramedulares nos permiten el tratamiento de las fracturas diafisarias desplazadas, sobre todo fémur y tibia, que son con mucho las más frecuentes en los accidentes. Estas fracturas desplazadas diafisarias vamos a poderlas tratar con un clavo por dos motivos. Primero, la medular del hueso es hueca, nos permite meter clavos. La medular recupera después de un enclavado sin problemas, no hacemos ningún daño biológico, y además tenemos la ventaja de poder utilizar ese andamiaje interno. El clavo es muy resistente, hacemos unas incisiones muy pequeñas para poder meter el clavo en el hueso, y la morbilidad asociada a esta técnica es mucho menor que la asociada a placas y tornillos. La fijación externa la utilizamos cuando
no es conveniente poner metal en el foco de fractura. Y esto es especialmente cierto cuando tenemos fracturas abiertas graves con alto riesgo de contaminación e infección del foco de fractura. Si pusiéramos metal en esa situación, facilitaríamos que los gérmenes contaminaran e infectaran el foco de fractura. Recordad que cuando un germen ve el metal se le abre el cielo, se agarra al metal, forma un glicocáliz, una pantalla protectora, una tienda de campaña que le hace inmune a los antibióticos. Y esto es importante tenerlo presente para no facilitar la posibilidad de una infección. Por tanto, cuando tenemos una situación como esa, utilizamos estos aparatos que veis que se llaman fijadores externos, que nos permiten poner tornillos a distancia del foco de fractura y por fuera del cuerpo un bloque, un segmento de fijador que amarra todos los tornillos, los bloquea, dan una gran estabilidad mecánica y evitando meter metal dentro del foco de fractura. Las dos indicaciones que debéis recordar más importantes para la fijación externa son las fracturas abiertas, todas las de grado 3 y algunas de grado 2, y las fracturas de pelvis que asocien gran inestabilidad hemodinámica. Las fracturas del anillo pélvico, en la que se rompe la pelvis en dos segmentos, uno posterior y uno anterior, producen una inestabilidad, un grave sangrado que puede ser causa de un shock hipovolémico y de la muerte del paciente si no actuamos rápidamente. Y esa actuación rápida, urgente, consiste en colocar un fijador externo. Como veis en el esquema de abajo, el fijador externo de la pelvis nos va a permitir dejar la pelvis quieta en buena posición. Y esto nos va a permitir detener la hemorragia, detener el sangrado y salvar la vida del paciente. Hay otras muchas indicaciones de fijación externa que son menos importantes, que podéis repasar, y entre ellas quizá una popular que se hace popular por los programas de televisión que lo muestran, son los alargamientos óseos. Permitimos con un fijador externo que lleva una rosca acoplada el alargamiento, como veis ahí, de un hueso que por algún motivo, fractura, detención del crecimiento por un traumatismo, tumores, cualquier cosa, se ha quedado más corto que el hueso contralateral. Las fracturas, hay algunos tipos de fracturas que requieren necesariamente cirugía. Y es importante saber que las fracturas abiertas siempre requieren tratarlas en quirófano para poder limpiar el foco y poder hacer el tratamiento que corresponda. Aunque algunas fracturas abiertas no desplazadas podamos luego tratarlas con escayola, pero el tratamiento de limpieza inicial siempre debe hacerse en quirófano. Hay fracturas que tienen lesión neurovascular asociada que nos obliga a revisar el vaso o el nervio adecuado para poder saber si hay que repararlos también. Las articulaciones flotantes, codo o rodilla flotantes, consisten en la inestabilidad que se produce cuando tenemos una fractura de húmero y una fractura de cúbito y radio en el mismo brazo, o una fractura de fémur y una fractura de tibia y peroné en el mismo brazo, en la misma pierna. Y en esas dos situaciones, la rodilla y el codo se quedan bailando, se quedan flotando. Necesariamente tendremos que operar las fracturas a un lado y a otro de la rodilla y del codo para poder volver a recuperar la función de esas articulaciones. Los pacientes politraumatizados y los pacientes polifracturados requieren también de una intervención, de una estabilización quirúrgica precoz de sus fracturas. Se ha visto que hacerlo así mejora los índices de supervivencia de estos pacientes y disminuye la morbilidad asociada al tratamiento de estos pacientes complejos. Hay un tipo de fracturas que también requieren cirugía y son las fracturas intraarticulares que están desplazadas. Las articulaciones no pueden quedar con un escalón articular después de una fractura. Cualquier escalón mayor de 2 milímetros, en la práctica cualquier escalón que podamos ver en una radiografía simple, van a precisar de una cirugía para poder hacer una reducción anatómica y que la articulación vuelva a quedar otra vez a nivel lisa y no nos provoque luego una artrosis precoz. Cuando hablamos de complicaciones de las fracturas, podemos distinguir varios tipos de complicaciones. Clásicamente hablamos de complicaciones de las fracturas e introducimos el tema con las fracturas abiertas. La fractura abierta en sí no es una complicación de una fractura, pero sí
se asocian a dos complicaciones importantes que debéis recordar. Una es la infección, todos pensamos en ella, hay una herida y puede haber gérmenes que entren en el hueso. La segunda es la ausencia de consolidación. Una fractura abierta tiene más posibilidades de no unir que una fractura cerrada. Aunque sea por la posibilidad de infección, pensad en que hay obstáculos que pueden hacer que no consolide. Cuando acude un paciente a urgencias con una herida en una extremidad que se acompaña de movilidad debajo de la herida y tenemos una sospecha de fractura abierta, tenemos que hacer dos consideraciones importantes. La primera respecto al diagnóstico. Para que una fractura se llame abierta, la herida y el foco de fractura no tienen por qué estar necesariamente una debajo de otra, pero lo normal es que sí lo esté, que la fractura esté cerca de la herida. Pero la fractura y la herida tienen que estar en el mismo segmento corporal. Yo puedo tener una fractura abierta y una herida en la parte superior de mi pierna, debajo de la rodilla, y una fractura en la parte distal de mi tibia, cerca del tobillo. Pero como está en el mismo segmento, tendremos que hablar de fractura abierta de tibia. Y puedo tener una fractura de fémur y una herida muy grande en mi pierna, cerca del tobillo. Eso no es una fractura abierta, será una fractura cerrada de fémur, más aparte una herida en la pierna. Es importante tener esa consideración en mente. La segunda cosa importante que tenéis que saber de fracturas abiertas es cómo tratarlas. Y más que el tratamiento definitivo que se les dé, es muy importante tener presente qué hacer con una fractura abierta cuando llega a urgencias. Cuando tenemos una situación como la que veis en la imagen, en la que un paciente tiene una herida y sospechamos que debajo hay una fractura y podemos pensar o hablar de fractura abierta, hay que hacer algo inmediato a su llegada a urgencias, y es ponerle antibiótico intravenoso de manera urgente y hacer una vacunación antitetánica adecuada. El antibiótico que ponemos de manera empírica suele consistir en la mayoría de los centros en la asociación de una cefalosporina, habitualmente cefazolina, y ponemos también gentamicina. La cobertura con esos antibióticos es muy amplia, y si sospechamos ambientes sucios, por ejemplo en el campo, en una cuneta de carretera o con tierra, podemos asociar penicilina pensando en la profilaxis frente a necrobios. Una vez que hemos hecho esto en el minuto 1 de llevar al paciente a urgencias, todo lo demás tenemos que hacerlo con calma. Hacemos una radiografía, llevamos al paciente al quirófano, lavamos y limpiamos bien el foco de fractura, desbridamos todo el tejido no viable, y una vez que ya hacemos eso, tenemos que plantearnos qué otros tratamientos definitivos tenemos que hacer. Para saber esto, hay que recordar que existe una clasificación de las fracturas abiertas que citaron, que descubrieron Bustillo y Anderson, y que nos hace mención a varios tipos de fractura abierta. La clasificación es mucho más amplia que los tres tipos que veis ahí, pero sabiendo estos tres grados de fractura abierta, vamos a ser capaces de responder bien a la mayoría de las preguntas que nos hagan. La fractura abierta grado 1 hace mención a una fractura en la que existe una herida puntiforme en la piel, una herida de 1 centímetro o de menos de 1 centímetro, lo que llamamos coloquialmente un puntazo en la piel. Y esto se produce por el propio hueso que, al romperse, de dentro a afuera pica la piel y vuelve a esconderse. Como es el hueso el que lo hace, a priori son fracturas poco contaminadas. Lo que hacemos en estas fracturas, además de desbridarlas, limpiarlas, su antibiótico, es tratarlas como si no fueran abiertas. Es decir, podemos poner metal en el foco de fractura sin miedo a infecciones. Placa con tornillos, un clavo si es una fractura diafisaria de tibia de fémur, no hay gran problema con infección. Las de grado 2 implican una herida mayor, una herida entre 1 y 10 centímetros, herida que ha sido producida por un agente externo, sucio, contaminado. Un hierro del coche, una señal de tráfico, una rama de un árbol. Aquí tenemos que ser cautos con lo que ponemos, porque podemos tener una contaminación mayor. El grado 2 es un cajón desastre en el que hay fracturas más leves, más asimilables a un grado 1, y fracturas más graves, más asimilables a un grado 3. Por tanto, el tratamiento varía mucho según el tipo de fractura. Es poco preguntable en un examen qué hacer con un grado 2, porque hay diferencia de opiniones según la fractura. Pero en un grado 3 todos tenemos claro de nuevo qué hay que hacer con el tratamiento.
Las fracturas grado 3 son aquellas en las que hay una herida mayor de 10 centímetros, también herida sucia, con un agente externo que la produce, herida más grande, luego más riesgo de exposición, de contaminación, de infección. Y en el grado 3 siempre vamos a colocar un fijador externo para evitar un riesgo adicional de infección al tener metal en el foco de fractura. Siempre fijación externa. Hay 3 tipos de fractura abierta a grado 3. El grado 3A implica que cuando hacemos el deslizamiento en quirófano de la limpieza podemos cerrar de manera primaria la herida, es decir, podemos cubrir el hueso sin problemas, es la menos grave de todas. El grado 3B, en la que no podemos cerrar la piel, ha habido una gran pérdida de sustancia, gran cantidad de material no viable y tenemos el hueso abajo expuesto. No podemos dejar un hueso al aire expuesto porque se va a contaminar seguro. En estos casos, en el mismo tiempo quirúrgico, tenemos que hacer un colgajo o un injerto para poder cubrir el hueso. Y eso define el grado 3B. Y por último, el grado 3C, que es el más grave de todos, es aquella fractura abierta grado 3 que tiene una lesión vascular asociada. Podríais decir, bueno, ¿y porque se haya roto o se haya seccionado la arteria tibial posterior o tibial anterior en una fractura de tibia abierta, eso lo hace muy grave? Pues lo va a hacer la fractura especialmente grave, porque si falta el aporte vascular, aunque sea una hora hasta que el cirujano vascular repara el vaso o hace un bypass y vuelve a funcionar la vascularización, durante ese tiempo no ha llegado sangre al foco de fractura, aún más incidencia de infección posible, los anaerobios sin sangre van a hacer fiesta y van a colonizar todo el foco, y además mayor riesgo de una ausencia de consolidación atrófica o vascular si no llega sangre al foco de fractura. Por tanto, el grado 3C dispara las complicaciones de una fractura abierta convencional. Recordad, grado 1 permite metal, grado 3 siempre fijación externa, grado 2 variable según el tipo de fractura. Cuando tenemos una fractura como esta, en la que hay un hueso expuesto y una lesión amplia de partes blandas, jamás se nos ocurriría poner un clavo en esa tibia. Siempre tendremos que recurrir a un fijador externo. Y en la siguiente diapositiva veis casos de piernas catastróficas con graves lesiones, pues la misma situación, siempre tendremos que poner un fijador externo, nunca meter metal que facilite la infección. A la izquierda en la diapositiva veis un caso en el que abajo tenemos un injerto y ese injerto nos indica que por lo menos la fractura es de un grado 3B, porque tenemos un injerto y tenemos un fijador externo colocado. Pensad en estos datos para valorar el tipo de tratamiento de la fractura abierta. Otra complicación que debéis conocer de las fracturas es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es una complicación potencialmente grave de las fracturas. Debéis asociarlo sobre todo a fracturas de tibia con más frecuencia, paciente que ingresa por urgencias y que unas horas después de la fractura, que ya está inmovilizada con un yeso, presenta un dolor terrible en la pierna que no cede con analgésicos. Abrimos el vendaje, la escayola, y a pesar de todo no cede el dolor, la pierna está enormemente tensa, parece que va a explotar, cualquier roce provoca un dolor terrible, tiene pulsos pero son débiles, y a este paciente tenemos que tomar la presión intracompartimental que nos va a dar seguro muy elevada, y el tratamiento del síndrome compartimental requiere hacer fasciotomías urgentes, abrir las fascias en quirófano de manera urgente. Y hay que hacerlo de manera urgente porque si demoramos esa fasciotomía vamos a poder tener dos complicaciones temibles del síndrome compartimental. La primera, la atrofia y la necrosis muscular en el segmento afecto. Nos van a dar las temibles contracturas isquémicas, como por ejemplo la contractura isquémica del Volkmann, que tenéis una foto en el manual, en la que hay una retracción de toda la musculatura flexora del antebrazo, nos va a dejar un brazo, o en el caso de una tibia, una pierna, con una estética mala, pero sobre todo inservible, no funcional, además con muy difícil rescate. La segunda complicación sistémica posible si no abrimos un compartimental a tiempo es el fracaso renal. Se produce una salida masiva de mioglobina del músculo hacia la circulación que puede acabar cargándose el túbulo renal, necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda, que puede incluso llegar a ser refractaria e incluso, como algunos casos que hemos conocido, acabar en diálisis y trasplante renal.
Luego, el síndrome compartimental es una urgencia, una emergencia quirúrgica. Si se desarrolla de madrugada, hay que abrir la pierna de madrugada a hacer las fasciotomías. Las fasciotomías permiten que el músculo vuelva otra vez a recuperar, la presión intercompartimental al abrir las fascias ya disminuye, el músculo al que no le llegaba sangre por la circulación muscular vuelve a recibir sangre y vuelve a recuperarse. Y 24 o 48 horas después de hacer las fasciotomías, vuelve a llevarse al paciente al quirófano para el tratamiento definitivo de la fractura, que si es una fractura de tibia desplazada, por ejemplo, requerirá colocarle un clavo de tibia a ese paciente. Por último, respecto al síndrome compartimental, lo habitual es que se dé después de una fractura, pero no es necesariamente obligatorio que exista una fractura para desarrollar un compartimental. Un aplastamiento de una pierna por un accidente de tráfico, en el que no hay una fractura, pero sí la presión del aplastamiento de un coche hasta que lo liberan los bomberos, puede ocasionar un compartimental. Y en entornos menos frecuentes más alejados al nuestro, pero que también se dan, y a veces los vemos, problemas con animales tropicales, con animales venenosos, pueden también producir compartimentales. Recordad el ejemplo de las películas de Rambo, en el que se hace un torniquete y con el cuchillo intenta abrirse la zona donde le han picado la serpiente. Lo que hace no es extraer el veneno, sino hacerse, entre comillas, fasciotomías para evitar perder el brazo o la pierna. Otra de las complicaciones de las fracturas que tenemos que ver es el síndrome de dolor regional complejo. El síndrome de dolor regional complejo es una complicación relativamente frecuente de las fracturas, ha recibido muchos nombres a lo largo de los últimos años: distrofia simpático-refleja, algodistrofia, SUDEC. Hoy día lo conocemos con el nombre de síndrome de dolor regional complejo. Tenéis que recordar esa nueva terminología. Clásicamente se da después de fracturas de mano o muñeca en mujeres de mediana edad, sin ningún condicionante previo previsible, aunque se asocia en muchas ocasiones a factores como diabetes, alcoholismo, toma de barbitúricos, embarazo. En la mayoría de las ocasiones no vemos un predisponente claro, suele ser idiopático. Pasadas unas semanas después de la fractura, gran hiperactividad del sistema nervioso simpático en la zona, y se produce una serie de cambios que son muy molestos y muy problemáticos: hipersudoración, hiperalgesia, rigidez, tumefacción, pérdida de fuerza, largo curso clínico, tratamiento multidisciplinar que en ocasiones deja secuelas. Se pasan diferentes fases de evolución, pero lo más importante a recordar es que el dolor está presente en todas las fases, y por eso se llama síndrome de dolor regional complejo en la nueva terminología. El tratamiento consiste en intervención rehabilitadora, medicación, bloqueos por la unidad de dolor, y en casos resistentes a todo se puede llegar a hacer una simpatectomía química o quirúrgica para eliminar esos ganglios simpáticos que han enloquecido y que no responden a ningún tratamiento. Igual que en el síndrome compartimental, puede haber un síndrome de dolor regional complejo sin fractura, con un esguince, con una contusión, aunque recordad como ejemplo más frecuente fracturas de mano y muñeca en mujeres de mediana edad. Ese es el retrato robot típico. Otra complicación de las fracturas que tenemos que ver es la embolia grasa, típica de fracturas de huesos largos, típicas de fracturas de fémur o fracturas en polifracturados o politraumatizados. Clásicamente esta complicación se da después de un periodo libre de síntomas. Paciente que ingresas por una fractura de fémur, que está 2, 3 días, 4 días esperando a ser operado en la planta, que está asintomático, sin dolor, con su tracción transesquelética puesta en la pierna, el fémur no se mueve y no le duele, y 3, 4 días más tarde debuta con un cuadro que combina alteraciones neurológicas con un habla resbaladiza similar al que puede tener uno cuando se ha tomado unas copas. Además tienen petequias conjuntivales y por toda la cintura escapular, tienen disnea, les haces una gasometría y tienen la P2 baja, una radiografía de tórax y tienen la imagen en torbellino de nieve o en algodón de todo el pulmón, unos pulmones blancos que no ventilan bien. Le haces una analítica y tiene una anemia con trombocitopenia. Eso se explica por el estado de hipercoagulabilidad que se da en estos pacientes. La agregación de plaquetas o de glóbulos rojos hace que exista una anemia y una trombocitopenia relativas.
Todo este cuadro es diagnóstico de embolia grasa. El fémur, el hueso largo que estaba roto, ha ido soltando émbolos grasos a la circulación sistémica hasta acabar encallando todos ellos en el pulmón y produciendo un problema sistémico. La prevención de la embolia grasa consiste en operar lo antes posible las fracturas de huesos largos. Cuantos más días se dejen sin operar, más papeletas tenemos para que el paciente haga una embolia grasa. Pero el tratamiento de la embolia grasa ya instaurada consiste en utilizar oxígeno a alta presión para ventilar los tejidos, corticoides intravenosos a altas dosis para intentar disolver los émbolos grasos, y esto hay que hacerlo en una unidad de cuidados intensivos porque existe el problema real de tener una parada cardíaca o de tener una muerte súbita si el embolismo pasa a la circulación sistémica más allá de la pulmonar. La última complicación de las fracturas que vamos a ver en este bloque es la necrosis. La necrosis la consideramos después de una fractura cuando se interrumpe la vascularización que llega a un segmento del hueso. No todos los huesos tienen la misma vascularización, no veremos nunca necrosis, por ejemplo, en las falanges o en los metacarpianos de las manos, porque tienen una gran red vascular, pero sí hay 4 localizaciones de hueso que son especialmente sensibles a sufrir necrosis después de una fractura. 2 en los miembros superiores, las cabezas de los húmeros y los escafoides carpianos, y 2 en los miembros inferiores, cabezas femorales y astrágalos. Esas son las 4 localizaciones sensibles para cuando tenemos una fractura poder tener riesgo de necrosis. Debemos recordar sobre esto que cuanto más tiempo pase desde una fractura hasta la estabilización de esa fractura, bien sea por escayola o bien por una cirugía, más riesgo de necrosis tenemos. Es decir, estas 4 localizaciones nos exigen urgencia para poder estabilizar las fracturas, porque de lo contrario vamos a ganar muchas papeletas para que un hueso nos haga una necrosis. Globalmente tenéis que recordar que de estas 4 localizaciones, por frecuencia global y con mucha diferencia, va a ser la cabeza femoral, como veis ahí, la que más riesgo tiene de necrosis. La necrosis puede diagnosticarse por radiografía, el hueso está más esclerótico, más oscuro, o de manera más precoz con una resonancia magnética. Y en el caso de ser dolorosa, requiere en muchas ocasiones una cirugía. En el caso de las cabezas de los húmeros y de los fémures, la opción más adecuada habitualmente es la sustitución protésica, y en el caso del astrágalo y del escafoides carpiano, en ocasiones hacemos rescates con injerto, y en últimos extremos, cuando todo va mal, podemos hacer una artrodesis, una fusión con los huesos vecinos. Hablando de fracturas, es importante también tener presente qué hacer con fracturas según la localización de las fracturas. Haremos un repaso a continuación de las fracturas por localizaciones, yendo de craneal a caudal, de cabeza a pies, y dejando para otro apartado las fracturas de columna y las fracturas en niños, que las vamos a ver aparte. Algo importante para cuadrar el tema, y algo que nunca ha sido preguntado en el examen, es saber cuáles son las localizaciones de las fracturas más frecuentes que vemos en urgencias. La fractura más frecuente, con mucha diferencia, es la fractura de radio distal. La fractura de muñeca es la más frecuente en cualquier servicio de urgencias. Seguida en segundo lugar por la fractura de cadera. La fractura de cadera, especialmente frecuente en ancianos, cada vez vivimos más años, cada vez nuestros huesos son más frágiles, y las fracturas de cadera suponen una verdadera epidemia de lesiones en nuestro tiempo. Y el tercer tipo de fractura más frecuente es la fractura vertebral osteoporótica. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis recordando que la fractura vertebral osteoporótica, la fractura vertebral por aplastamiento, es especialmente frecuente en un subgrupo de pacientes que son las mujeres postmenopáusicas con osteoporosis que o bien no se ha diagnosticado o bien se ha diagnosticado pero no se ha tratado, no se trata de manera habitual. Estas mujeres con osteoporosis, con fragilidad ósea posmenopáusica, son especialmente propensas a sufrir este tipo de fracturas vertebrales osteoporóticas.
Si vamos de arriba abajo, vamos a ir dando detalles rápidos de qué tenéis que saber de cada fractura por localización. Empezamos por las fracturas de clavícula. Fractura muy estacional, típica de los meses de verano, caídas de bici o de moto, en las que el paciente se rompe la clavícula. Lo normal es que la fractura se produzca en el tercio medio de la clavícula y lo normal es que el tratamiento sea ortopédico, sea conservador. Por muy desplazada que esté la fractura de clavícula, la clavícula es un hueso muy benévolo, con mucha vascularización y suele curar muy bien. En la imagen tenéis cuál es el tratamiento que utilizamos. Es un vendaje que se llama vendaje en 8 de clavícula o vendaje en guarismo de 8, y por algo que veis ahí, parece un 8. El vendaje se puede hacer con venda convencional, o lo más habitual ya en los servicios de urgencias es que se tengan vendajes en 8 ortopédicos con velcro, como el que veis abajo en la imagen. Mantenemos el vendaje durante unas 4 semanas, después de eso podemos empezar a mover. La clavícula es un hueso muy superficial y suele quedar un poco prominente el callo, pero no suele dejar secuelas ni de fuerza ni de movilidad en la cintura escapular. Las fracturas de escápula plantean una doble posibilidad de fractura y de tratamiento de la fractura. Cuando se rompe el cuerpo de la escápula, como veis en la imagen izquierda de la diapositiva, podemos tener desplazamiento o no, pero el tratamiento es conservador. Las fracturas del cuerpo de la escápula suelen producirse por golpes directos, por traumatismos directos. Peleas de fin de semana, golpe con un bate de béisbol, con una porra de un guardia de seguridad. El paciente se pone la mano para protegerse y que no reciba el golpe en la cabeza, y recibe el golpe en la escápula. La parte plana de la escápula forma la articulación escápulo-torácica, y tenemos que sospechar siempre que veamos una fractura de escápula la posibilidad de tener una fractura costal asociada, costillas, y que si se han roto las costillas nos puedan haber producido un neumotórax o un neumohemotórax. Luego, recordad esa asociación importante: fractura del cuerpo de la escápula, fracturas costales, neumotórax. Las fracturas de la parte articular de la escápula, de la glenoides, tienen una problemática diferente. Si se desplazan, permiten que la articulación del hombro no sea congruente. Como veis en la imagen de la derecha, en la que la glenoides se ha caído, entre comillas, hacia abajo, se ha desplazado, la bola del húmero no tiene con quién articularse. En estas fracturas desplazadas de la glenoides, necesariamente tendremos que hacer una cirugía para colocar la glenoides en su sitio y fijarla al resto del hueso con una placa y tornillos. Las fracturas de húmero proximal presentan un gran lío cuando uno las estudia. Hay muchas clasificaciones de estas fracturas. La clasificación de Neer, en 1, 2, 3, 4 fragmentos. La edad influye, es diferente si es un paciente joven o un paciente mayor, y además, para complicarlo más todavía, nos cuentan que hay un cuello anatómico y un cuello quirúrgico, y eso supone un gran lío a la hora de estudiar. A efectos prácticos, yo creo que podemos dividir las fracturas de húmero proximal en 4 grandes bloques, y esto nos va a guiar para responder bien la mayoría de las preguntas de húmero proximal. El primer bloque lo podemos considerar cuando nos dicen que tenemos una fractura de húmero proximal sin desplazar. Si nos dice que está sin desplazar, tendremos que pensar en tratamiento conservador o tratamiento ortopédico como primera opción. El segundo bloque de fracturas de húmero proximal nos dicen que tenemos una fractura que está desplazada y que además tiene varios fragmentos. Y aquí sí que tenemos que dividirlo en 2 partes. Como veis arriba, si hablamos de un paciente joven con una fractura desplazada con varios fragmentos, tendremos que pensar en conservar a toda costa la bola del húmero. Y para eso tenemos que hacer una reducción abierta, colocar los fragmentos en su sitio y colocar una placa con tornillos o un clavo intramedular para poder sujetar los fragmentos y dejar la bola redonda otra vez. Cuanto más grave sea la lesión, más posibilidades tenemos de que haya complicaciones, como necrosis o ausencia de consolidación. Pero inicialmente un paciente biológicamente joven, estamos hablando de un paciente en edad laboral, por ejemplo, requiere como primera opción hacer una osteosíntesis de su fractura. En pacientes ancianos, sin embargo, sabemos que el hueso es muy osteoporótico, que los tornillos no van a agarrar bien el hueso
y que tendríamos una fijación muy pobre. En estos casos, lo que prima es la funcionalidad y conseguir que en una sola cirugía dejemos un hombro funcional. Y por ello, en pacientes ancianos con fracturas desplazadas en varios fragmentos, la primera opción es la sustitución protésica, el poner una prótesis de hombro. Hay un cuarto y último grupo, un cuarto y último supuesto, que en los manuales lo encontraréis con el término de skillful neglect. Es un término anglosajón que lo que nos permitiría traducirlo de manera un poco libre como dejar tranquilo al paciente, déjale estar con su fractura. Y la abstención terapéutica la utilizamos en pacientes que son muy ancianos, que están demenciados por algún problema de base, que no sienten ni padecen dolor, que no usan el brazo para nada, que son dependientes para todas las actividades. En esos pacientes, operarles el húmero no va a suponer ninguna ventaja y puede suponer la complicación de, por ejemplo, una infección que agrave su problema. Luego, en estos pacientes, lo que hacemos es no hacer nada, dejarles estar. ¿Qué podemos tener como mala situación? Que no una la fractura, pues no les va a doler, no van a utilizar el brazo. Luego, en estos pacientes no hacemos tratamiento. Esa es la cuarta posibilidad que tenemos en fracturas de húmero proximal. Las fracturas de húmero proximal producen un sangrado, un hematoma, que por gravedad va cayendo hacia el codo. Este hematoma, que tiene un nombre que no hace falta estudiarse, se llama hematoma de Hennequin, con H y dos N's y con Q. Es un hematoma que se produce en la cabeza del húmero, pero que por gravedad baja hacia el codo, como veis en esta paciente. Hay que avisar a la familia que no hay ningún problema en el codo, que surgirá un hematoma 2 o 3 días después de la fractura y que no se alarmen porque es completamente normal y no se debe a ningún problema vascular ni a ninguna otra lesión en el codo. En esta pregunta nos plantean qué hacer con una fractura de húmero proximal desplazada en un paciente joven, biológicamente joven, 60 años es biológicamente joven. Nos dicen además que es cuello quirúrgico, pero vamos a ver que eso es menos trascendente para responder la pregunta. En la primera opción nos dicen ignorar conscientemente la fractura, el skillful neglect. Pero hemos visto en la explicación del texto, de la materia, que esto solo lo hacemos en personas de edad avanzada, que tienen una demencia, que no sienten ni padecen. Luego esa no la vamos a considerar como correcta. En la respuesta número 2 nos propone una prótesis de hombro. De nuevo hay que descartarla porque es un paciente biológicamente joven. Otra cosa es que si se complica lo que debemos hacer, el tratamiento correcto, pueda necesitar en un futuro una prótesis, pero nunca de entrada en un paciente joven. En la tercera respuesta nos plantean la lesión del radial como la más frecuente en este caso. Recordad que alrededor del hombro es la lesión del nervio axilar o circunflejo la que puede darnos mayor frecuencia de problemas, habitualmente mediante una neuroapraxia, de recuperación espontánea. La respuesta 4 nos plantea que el tratamiento de elección es la reducción abierta y fijación interna. Recordad que en un paciente joven con una fractura desplazada, da igual que tenga 3 fragmentos, 4, o que sea de un cuello anatómico quirúrgico, el tratamiento de elección es la osteosíntesis, la fijación interna. Luego esta respuesta 4 es correcta. Y por último, nos dice que es una fractura con alto riesgo de pseudoartrosis. Bueno, pues sabéis que las fracturas de húmero proximal tienen riesgo de efectivamente causar una ausencia de consolidación, pero dentro del cuello quirúrgico y anatómico, el cuello quirúrgico es menos propenso a tener esta complicación. En cualquier caso, si tuviéramos duda entre las 4 y la 5, la 4 es claramente cierta. Nos están planteando qué hacer con el tratamiento y sin duda aquí nos decantaríamos por la respuesta 4. Seguimos bajando y las fracturas diafisarias de húmero permiten en la mayoría de los casos un tratamiento ortopédico mediante una escayola grande y gorda que pese mucho, como veis ahí, que se llama yeso colgante de Caldwell. Este yeso colgante tiene como objeto el que al pesar mucho los fragmentos del húmero que se han roto vayan alineándose por gravedad, por peso. La mayoría de las fracturas diafisarias de húmero son fracturas largas, espiroideas u oblicuas muy largas, que van a tener una gran superficie de contacto y unas grandes posibilidades de unir sin necesidad de cirugía. Tenéis que recordar que el nervio radial se enrosca en la diáfisis del húmero y siempre que hay una fractura de húmero tenemos que explorar el nervio radial
para descartar lesiones asociadas. Hay un tipo de fracturas de húmero que no van bien con tratamiento ortopédico, con escayola, y son las fracturas transversas puras de la diáfisis del húmero. Al tener muy poca superficie de contacto, menos posibilidades de unir, menos posibilidades de quedarse quietas con una escayola, el paciente viene muchas veces a los 2 o 3 días a inmovilizarle diciéndote: doctora, doctor, esto de dentro se me mueve, esto no se me engrana a mí. Es decir, que no hay una estabilidad en el foco de fractura. Y en estos casos de fracturas transversas puras, recurrimos a un clavo de húmero para poder fijarlas y poder ayudar a la estabilidad y a la consolidación de estas fracturas. Las fracturas en torno al codo, supracondilias de húmero, supraintercondilias de húmero, tienen dos características importantes. Al tener una gran musculatura anclada, por ejemplo el bíceps, el tríceps, hay muchos músculos que se anclan alrededor del codo, lo habitual cuando se produce una fractura es que se desplace. Luego, si se desplaza, si está desplazada, tendremos que pensar en cirugía. Pero es que además hay otro agravante también. El codo es una articulación, y esto es compartido con la rodilla, que si dejamos mucho tiempo inmovilizada, más de 4 o 5 semanas, nos va a crear una gran rigidez. Para evitar una rigidez de codo que podríamos tener si dejáramos una fractura enyesada muchas semanas, tenemos que pensar también en cirugía. La cirugía, como veis en la imagen, consiste en utilizar placas, tornillos, para poder dar estabilidad a la fractura que hemos reducido anatómicamente. Ese montaje de implantes nos debe permitir también que a las 3-4 semanas podamos empezar a mover el codo, a hacer rehabilitación para poder evitar la rigidez articular. El antebrazo es un segmento corporal de gran trascendencia cara a nuestras actividades de la vida diaria. Sabéis, como veis en el esquema, que está formado por el cúbito y el radio, por una membrana interósea y por dos bisagras, la articulación radiocubital proximal y la distal, que nos permiten un movimiento clave para nuestra vida diaria, que es la pronosupinación. La pronosupinación es fundamental en la mayoría de las actividades que hacemos: actividades laborales, actividades de higiene personal, actividades deportivas, actividades de ocio, las que podáis pensar. Es fundamental mantener la pronosupinación. Y esto nos lleva ya a una consideración de entrada. Cualquier fractura de antebrazo tiene que quedar reparado de manera perfectamente anatómica para no perder pronosupinación. Si una fractura queda más angulada, queda más acortada, vamos a tener serios problemas con la pronosupinación y vamos a perder una gran parte de función de nuestro miembro superior. Por eso, muchas de las fracturas que vamos a ver requieren cirugía. Las fracturas de la diáfisis de cúbito y radio en el adulto se desplazan prácticamente siempre, requieren cirugía mediante osteosíntesis, como veis en el esquema. La fractura de la cabeza del radio es la fractura más frecuente del antebrazo, producida por una caída con el brazo en extensión. El paciente viene presentando dolor a punta de dedo en la zona externa del codo, y al hacer una radiografía vemos que tiene una fractura de la cabeza del radio. Hay 3 tipos de fracturas de la cabeza del radio. En los manuales tenéis la clasificación de Mason, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es una fractura sin desplazar, tratamiento ortopédico. La tipo 2 es una fractura desplazada. Como veis en el esquema de abajo, si hay un escalón articular, aunque no tengamos ni idea de fracturas, dan ganas de abrir, coger una pinza, colocarlo en su sitio y dejarlo ahí unido en su sitio. Eso es lo que hacemos en la vida real. Abrimos, colocamos el fragmento en posición y colocamos un tornillo que sirve para dejarlo en su sitio y que el paciente pueda mover pronto para poder no hacer una rigidez de codo. El tipo 3 consiste en la fractura conminuta, fractura estallido de la cabeza del radio. Cuando abrimos en ese tipo de fracturas el codo para intentar tratarlas, el panorama es desolador, porque tenemos un montón de fragmentos pequeños que no podemos sujetar ni coger con tornillos y que nos es imposible sintetizar. Y en estos casos tenemos 2 opciones de tratamiento. Si el paciente es anciano y tiene muy poco requerimiento funcional, leer el periódico, jugar la partida de cartas y coger una bolsa ocasionalmente, lo que hacemos es quitar la cabeza del radio, hacemos una extirpación de los fragmentos y dejamos que el paciente viva sin cabeza del radio.
¿Se puede vivir sin cabeza del radio? Sí, se puede hacer una vida relativamente normal sin cabeza del radio, siempre que no exijas demasiado tu antebrazo. En una persona joven, si le quitamos la cabeza del radio y empieza a hacer vida activa con su brazo, pasará un tiempo, pero vendrá a la consulta diciendo que tiene dolor en la muñeca. Y esto se produce porque cuando quitamos la cabeza del radio en una persona joven, se produce una migración proximal del radio, como veis en el esquema que tenéis a la derecha. El radio, que ya no tiene tope arriba porque le hemos quitado la cabeza del radio, asciende, y la radio cubital distal en la muñeca se luxa progresivamente y aparece dolor en la muñeca. Esta combinación de lesiones, fractura conminuta de cabeza del radio y luxación de la radio cubital distal por ascenso del radio, se conoce con el nombre de fractura luxación de Essex-Lopresti. ¿Y qué hacemos si en un paciente, o bien en agudo teniéndolo todo, o bien en diferido, o le hemos quitado la cabeza del radio, tenemos un problema en la muñeca? El tratamiento en pacientes jóvenes de la fractura conminuta de la cabeza del radio consiste, como veis en la imagen, en colocar una prótesis de cabeza del radio. La prótesis de cabeza del radio nos permite que la radio cubital proximal funcione otra vez, nos permite recuperar la longitud original del radio para evitar que la muñeca nos dé un problema en la radio cubital distal. Para acabar con las fracturas del antebrazo, recordad que en el antebrazo hay dos fracturas que combinan también luxación: la fractura luxación de Montegia y la fractura luxación de Galeazzi. La fractura luxación de Montegia asocia dos lesiones que son todas proximales, cerca del codo: fractura de cúbito proximal y luxación de la cabeza del radio, de la radio cubital proximal. Y la fractura luxación de Galeazzi asocia dos lesiones que son distales: fractura de radio distal, luxación de la radio cubital distal. Importante considerar una cosa respecto al tratamiento en estas dos lesiones. En los dos casos hay que hacer una cirugía, y si veis este esquema, estas radiografías, vais a entender bien el porqué de lo que hay que hacer en estas lesiones. Arriba tenéis una fractura de luxación de Montegia, fractura de cúbito y luxación de la radio cubital proximal. ¿Verdad que parece que el cúbito al romperse ha empujado hacia arriba el radio y lo ha sacado de su sitio? Pues esto es lo que sucede en la vida real. El tratamiento en estos pacientes consiste en, bajo anestesia, abrir el cúbito, que queda muy subcutáneo, colocar dos pinzas que nos permita reducir el hueso roto y colocarle una placa con tornillos al cúbito. Cuando tenemos esa placa con tornillos colocada, como veis abajo, miramos con el aparato de rayos en quirófano a ver cómo está la disposición de la lesión y nos llevamos la sorpresa grata que la cabeza del radio ha vuelto sola a su sitio. Se ha reducido espontáneamente la luxación de la radio cubital proximal. Y esto mismo es aplicable al Galeazzi en la muñeca. Luego, ¿qué tenéis que sacar de conclusión con esto? Cuando hay una fractura de luxación de Montegia o de Galeazzi, lo que hay que reparar, lo que hay que operar es la fractura. La luxación se reduce sola y no hay que hacer nada especial con ella una vez reparada la fractura. Seguimos avanzando y llegamos a la muñeca. En la muñeca, la fractura más frecuente, recordad que hemos dicho que es la más habitual en los servicios de urgencia, es la fractura de radio distal. Muchos de vosotros, cuando hablamos de fractura de radio distal, penséis en fractura de Coles. Y efectivamente la fractura de Coles es la más frecuente dentro de las de radio distal. La fractura de Coles se suele producir por una caída, es típica también en mujeres con osteoporosis, pero también la vemos en deportistas o en gente joven que se cae y se rompe la muñeca. El paciente viene típicamente de urgencias con mucho dolor, con impotencia funcional y con una deformidad, como veis arriba, que se llama deformidad en dorso de tenedor, similar a la que conseguimos cuando ponemos un tenedor boca abajo en la mesa. Ese bulto en el dorso de la muñeca corresponde al fragmento de radio que se ha roto y se ha desplazado. El fragmento de radio tiene varios desplazamientos, pero el más importante a recordar es que se desplaza hacia dorsal, hacia arriba, hacia el dorso de la muñeca. Y eso es importante para dar esta morfología típica, esta deformidad típica de la fractura de Coles. Tratamiento de la fractura de Coles. En la mayoría de los casos es conservador. Ponemos anestesia local en el foco, manipulamos hasta dejar el hueso en su posición
y colocamos un yeso cerrado, una escayola, para sujetar el hueso en buena posición. Radiografía de control y si es satisfactoria, iniciamos seguimiento ambulatorio. Lo normal es que los controles vayan siendo buenos y hacia las 4 o 5 semanas podemos quitar la escayola para que el paciente empiece a mover. Gran vascularización en esa zona, excepcional tener complicaciones como ausencia de consolidación o necrosis. La complicación más importante o más frecuente de las fracturas de coles es la consolidación en mala posición, lo que conocemos como consolidación viciosa, que puede causar secundariamente problemas como la compresión del nervio mediano o la rotura por atricción, por roce de alguno de los tendones de la muñeca, como el extensor largo del pulgar, que quizás sea el más frecuente que se rompe después de una fractura de coles como secuela. Hay algunas fracturas de coles que requieren cirugía porque no somos capaces de colocar el hueso en buena posición y no logramos dejar el hueso en buena posición dentro de una escayola. Tenemos que hacer cirugía y utilizamos placas y tornillos para poder reducir el hueso y dejarlo estable en buena posición. Las fracturas de radio distal hemos dicho que son de coles con más frecuencia, pero no todas las fracturas de radio distal son de coles. Y hay otros tipos de fracturas que tenéis que conocer que no son coles y son de radio distal. Ahí tenéis 4 tipos de fracturas que son de radio distal y no son de coles. Lo ideal es saberse cuál es cada una, conocer que el Boylan-Smith es el coles al revés, fragmento que en lugar de irse hacia el dorso se va hacia palmar, hacia la parte palmar o volar del radio. La fractura Rea-Barton, que es una fractura del radio, también de la parte volar, en la que se luxa parte o todo el carpo con ese fragmento. La fractura de Hutchinson o el chofer, que es la fractura desplazada de la estiloide radial del radio. O la fractura en Die-Punch, que es la fractura por impactación de la fosa semilunar del radio. Un dato rápido a recordar y un dato de pillería a recordar con estas lesiones: cualquier fractura de radio distal que no sea el coles, que tenga nombre propio, son inestables y requieren cirugía. Quedaos con ese mensaje respecto a las fracturas de radio distal que no son coles. Los coles en la mayoría de los casos van bien con escayola, aunque algunos necesitan cirugía, y sin embargo todas estas otras requieren cirugía porque son inestables. Las fracturas de escafoides carpiano se pueden tratar con escayola cuando no están desplazadas, pero si están desplazadas requieren cirugía. Recordad que en cualquier caso siempre tenemos riesgo de necrosis avascular y de ausencia de consolidación avascular o atrófica. Estas dos complicaciones van a ir de la mano en esos huesos en los que hay una vascularización precaria que hemos citado antes. Cuando tenemos un paciente que se ha caído y le duele la tabaquera anatómica, podemos tener 2 situaciones. Una, que veamos la fractura el mismo día de la caída, en cuyo caso habrá que hacer un tratamiento u otro. Segunda, que hagamos una radiografía y no veamos nada roto. Cuando tenemos un paciente con este cuadro, lo que hacemos es inmovilizarle un par de semanas y decirle que no se ve nada roto, pero que cuando duele el escafoides hay que hacer una vigilancia a las 2 semanas. A las 2 semanas le quitamos la escayola. Si el escafoides no duele y la radiografía sigue siendo normal, habrá sido un esguince de muñeca y el paciente puede hacer vida normal. Pero hay veces que sigue doliendo el escafoides y que al hacer una radiografía vemos, como la imagen de la izquierda, que hay una fractura que empieza ya a vislumbrarse en la cintura del escafoides. Le hemos hecho el tratamiento correcto desde el principio porque ha estado inmovilizado. Es una fractura que será sin desplazar y habrá que prolongar la inmovilización. A veces largo tiempo, hasta 2 meses, 2 meses y medio, hasta que acabe consolidando. Hueso con poca sangre, hueso de lenta consolidación. Cuando la fractura está desplazada de inicio, lo que hacemos es una osteosíntesis. Abrimos, colocamos los 2 fragmentos en su sitio y utilizamos un tornillo, como veis abajo a la derecha, para poder unir los 2 fragmentos y que el hueso consolide. Si el escafoides nos hace una necrosis o una ausencia de consolidación, tendremos que hacer una cirugía de rescate, que consistirá en abrir el escafoides, tratar el foco de ausencia de consolidación y colocar un injerto que estimule la formación de hueso nuevo en ese escafoides. Por último, vamos a hablar sobre las fracturas del carpo para terminar con este bloque de fracturas en miembro superior.
Las fracturas del carpo y de la mano requieren dos consideraciones que tenéis que conocer. Las fracturas de la base del pulgar son especialmente frecuentes en algunos deportes como el esquí, por ejemplo, y hay dos tipos de fracturas de la base del pulgar, de la base del primer metacarpiano, y muy diferentes en su personalidad y en su tratamiento. Fractura de Bennett es una fractura intraarticular, desplazada, inestable, requiere cirugía, y fractura de Rolando, fractura no desplazada, que requiere escayola y movilización precoz. Y las fracturas del cuello del quinto metacarpiano, que son típicas de golpes, son las fracturas que llamamos del boxeador o del puñetazo, que vemos mucho los fines de semana en los servicios de urgencias. El nudillo llega muy hinchado, con mucho dolor después de haber dado un puñetazo. El tratamiento de estas fracturas es conservador, van bien con escayola. Iniciando el bloque de fracturas de miembro inferior, tenemos que empezar hablando de fracturas de pelvis. Ya hemos dicho algo sobre la fijación externa en las fracturas de pelvis. Cuando tenemos una fractura de pelvis inestable, en la que se rompen dos partes del anillo pélvico, habitualmente una anterior y una posterior, se crea una inestabilidad pélvica. Y eso tiene como consecuencia, además del dolor, un gran sangrado hacia la parte posterior, habitualmente hacia el peritoneo, y la posibilidad de tener lesiones asociadas, pues, por ejemplo, urológicas, en las vías urológicas. Tenéis que recordar de fracturas de pelvis dos datos importantes. Uno, fijación externa urgente que detiene el sangrado, evita el shock hipovolémico y salva la vida del individuo. Y esa fijación externa puede ser tratamiento definitivo si logramos que la pelvis vuelva a tener una forma de pelvis y no hay ninguna otra fractura interna que debamos tratar, o en ocasiones tenemos que hacer un segundo tiempo cuando el paciente ya está salvo, 2-3 días después de la fractura inicial, estabilidad hemodinámica conseguida. Tenemos que hacer un segundo tiempo de lo que llamamos una fijación interna. Por ejemplo, si tenemos una fractura de acetábulo desplazada. La fijación externa nos mantiene la pelvis en buena forma, pero la fractura de acetábulo con un escalón articular grande no vamos a poder cerrarla o modificarla con un fijador. Por eso en ocasiones hay que combinar fijación externa y, como veis en la imagen, una fijación interna y ferida a los 2-3 días del traumatismo, manteniendo el fijador externo para poder volver a reconstituir, por ejemplo, la cúpula de la articulación de la cadera para que quede lisa y sea articulable otra vez. Hay otro tipo de fracturas de pelvis que son estables, en las que el anillo pélvico solo se rompe por un segmento, por una parte. Y el ejemplo clásico son las fracturas de ramas pélvicas, típicas de ancianos que se caen, que vienen a urgencias con dolor inguinal, pero que sin embargo pueden mover muy bien la pierna que les duele. Luego no van a tener una fractura de cadera. Lo que tienen cuando hacemos una radiografía son fracturas de las ramas pélvicas, habitualmente cercanas a la sínfisis del pubis. Se puede romper la rama iliopubiana o la rama isquiopubiana, o ambas. El tratamiento es conservador, se hace vida cama-sillón, analgesia, y generalmente a las 3-4 semanas puede empezarse otra vez la marcha, si el paciente caminaba, con andador, con muletas, hasta volver otra vez a reanudar sus actividades habituales. No hay que confundir las fracturas de ramas con las fracturas de cadera. Estas sí que son un problema serio y son un problema epidemiológicamente importante en nuestro entorno. Cada vez vivimos más años, cada vez los pacientes llegan a unas edades más avanzadas con más actividad, huesos más frágiles, caídas, y en esas caídas es frecuente que se produzcan fracturas de cadera. Como generalidades de las fracturas de cadera, tenéis que recordar que una fractura de cadera en un anciano supone un problema importante para su morbi y mortalidad. Recordad como dato importante que 1/3 de los pacientes que se rompen la cadera no van a poder sobrevivir más allá de un año desde la fractura de cadera. Es decir, que la mortalidad al año de la fractura de cadera relacionada con problemas asociados a la fractura de cadera es de en torno al 33%. Eso es un dato muy serio y muy importante. Son muchas veces pacientes además polimedicados, pluripatológicos. Lo más importante en una fractura de cadera es intentar intervenirlas lo antes posible para poderles sentar y movilizar lo antes posible y poder devolverles lo antes posible a su entorno previo. Eso sí se ha demostrado disminuir
la morbimortalidad en fracturas de cadera. Estos ancianos, cuando tienen una fractura de cadera, la abstención terapéutica, el no hacer nada, no lo contemplamos como opción habitual, porque si dejamos a un anciano encamado con una fractura de cadera, va a tener dolor, no se va a dejar asear, va a haberle que poner una sonda o un pañal. La sonda nos puede dar problemas de infecciones, habitualmente por E. coli, sepsis. Si está encamado se suelen producir úlceras por decúbito, escaras. Si está encamado pueden producirse con más facilidad aspiraciones, neumonías aspirativas, neumonías que además son nosocomiales porque están ingresados en un hospital o una residencia. Luego todo esto da lugar a un mal final. Siempre que viene un anciano con una fractura de cadera, hay que intentar operarle para restablecer lo antes posible su vida previa. Hay dos grandes grupos de fracturas de cadera: las fracturas intracapsulares y las fracturas extracapsulares. Y son diferentes tanto en la personalidad de la fractura como en el tratamiento, como vamos a ver ahora. Las fracturas intracapsulares reciben también el nombre de subcapitales. Suelen producirse por debajo de capitis, que es la cabeza del fémur, por el cuello femoral. Y por el cuello femoral pasan los vasos que van a dar el riego a la bola del fémur. Si con la fractura se interrumpen los vasos sanguíneos, riesgo de necrosis en la bola del fémur y riesgo de ausencia de consolidación en la fractura. Luego, el problema que tenemos en una fractura intracapsular es un problema biológico de sangre. Hace unos años, una de las preguntas MIR hacía mención a este aspecto. Preguntaban que cuáles eran las dos complicaciones más importantes de las fracturas intracapsulares de cadera, y la respuesta adecuada era la necrosis y la ausencia de consolidación. Luego, recordad que como riesgo biológico tenemos que pensar en las fracturas intracapsulares. Las fracturas extracapsulares ya no plantean ese problema. La zona extracapsular de la cadera, región o macizo trocantéreo, y la zona subtrocantérea de la cadera tienen gran abundancia de vasos sanguíneos, muy buena vascularización, muchas inserciones musculares. El principal problema en las extracapsulares es un problema mecánico de estabilidad. Es la zona donde se anclan los músculos que nos permiten la marcha, nos permiten tirar de la cadera para caminar, y tenemos que restituir la anatomía otra vez para poder tener una marcha que sea estable. El tratamiento de las fracturas intracapsulares depende mucho de la edad del paciente. Esto es análogo a lo que hemos visto en las fracturas de húmero proximal. Si tenemos un paciente joven, y hablamos de biológicamente joven, edad laboral por ejemplo, el tratamiento de una fractura intracapsular de cadera consiste en la reducción y la osteosíntesis con tornillos canulados. Se llaman canulados porque esos tornillos van a través de unas agujas de metal que ponemos para reducir la bola en su sitio, la bola de la articulación. Y esos tornillos canulados nos permiten que la bola se quede en buena posición y se quede sujeta. ¿Cuándo hay que operar estas fracturas de cadera? Lo antes posible. Dentro de las fracturas intracapsulares en jóvenes, cuanto antes las operemos, menos riesgo vamos a tener de ausencia de consolidación y de necrosis. Pensad que el periodo de oro para poderlas operar son las 6-8 primeras horas, y que todo lo que pase de ahí nos jugamos riesgos de tener esas complicaciones. Cuando tenemos un anciano con estas fracturas, no podemos o no debemos poner tornillos canulados porque el hueso es muy osteoporótico, no agarrarían bien y correríamos el riesgo de que cuando empezara a apoyar la bola se nos volviera otra vez a romper y los tornillos no aguantaran la bola en su sitio. De manera que en pacientes ancianos, 80, 80 y pico, 90 años, que es habitual verlos con fracturas de cadera, lo que hacemos es una sola cirugía que permita no tener que hacer más intervenciones y que permita un apoyo lo más precoz posible. Y para conseguir eso recurrimos, como veis en la imagen, a las prótesis de cadera. La prótesis más habitualmente utilizada o históricamente más utilizada es la prótesis de Thompson, como la que veis en la imagen, que es una prótesis monobloc que va unida al hueso con cemento óseo, que da una estabilidad inmediata, de manera que el anciano puede al día siguiente de la cirugía empezar a caminar. Esto supone una gran ventaja funcional en un grupo de pacientes que no deben estar mucho tiempo en cama o sentados por el alto riesgo de úlceras y decúbitos que vamos a tener. Cuando viene un paciente a urgencias por una fractura de cadera, el paciente trae la pierna cortada y en rotación externa. Y una de las cosas que nos planteamos cuando viene un paciente a urgencias en esa situación es
antes de hacer la radiografía si tenemos una fractura intracapsular o extracapsular. Existe una manera de intuirlo, como veis en la imagen, cuando existe un hematoma en la zona lateral del muslo, poco después de la producción de la fractura, tenemos que pensar que la fractura es extracapsular, porque el hematoma de la fractura difunde rápidamente a través de la musculatura y llega a hacerse rápidamente subcutáneo. Mientras que en una fractura intracapsular, el hematoma se queda dentro de la cápsula articular y tardará mucho más tiempo en poder salir al exterior o no saldrá al exterior en absoluto. El tratamiento de las fracturas extracapsulares es igual a cualquier edad, da igual que sea un anciano de 90 años o que sea un chico de 25 que se ha caído en un andamio trabajando. Y la dividimos en dos partes, las subtrocanterias y las pertrocanterias. A la derecha veis una fractura pertrocanteria cuyo trazo va de trocánter mayor a trocánter menor, y las fracturas pertrocanterias las tratamos con un aparato, un dispositivo que llamamos tornillo deslizante de cadera o tornillo dinámico de cadera. También es conocido, como veis abajo a la derecha, con el nombre de DHS. La D de dinámico, la H de hip, que es cadera, y la S de screw, que es tornillo. El DHS fue el primer dispositivo del que dispusimos para estas fracturas, y en alguna pregunta pues veréis el nombre de DHS para esto. El tornillo dinámico deslizante de cadera se llama así porque permite que el tornillo se mueva, deslice dentro del barrilete de la placa, de manera que se produzca un colapso controlado de la fractura. Esto estimula que cuando el paciente empieza a caminar, la fractura se encalle, se empotre y pueda favorecer la consolidación sin que se nos deforme en exceso. En las fracturas subtrocanterias, que son más bajas, son más caudales, la fractura se produce por debajo de la zona de los trocánteres. Y en esa zona podríamos utilizar un tornillo dinámico de cadera con una placa más larga, podríamos hacerlo, pero necesitaríamos abrir mucha pierna para hacerlo. Y para esto lo que hacemos es utilizar un clavo corto de cadera, como el que veis en la imagen, que lo conocemos también con el nombre de clavo tipo gamma, como la letra griega gamma, porque así se llamaba el primer modelo de clavo corto de cadera del que dispusimos para tratar estas fracturas subtrocanterias. En esta pregunta nos plantean qué hacer con una fractura intracapsular de cadera en un adulto joven. En este caso podemos recordar, por cómo nos plantean la pregunta, que existe una clasificación de las fracturas intracapsulares, que es la clasificación de Garden, que típicamente nos diferencia entre las fracturas no desplazadas e impactadas, las de grado 1 y 2, o las desplazadas, como son las de 3 y 4. En cualquier caso, y dejando un poco aparte el grado de clasificación de Garden, tenemos que recordar como regla general que en un paciente joven con una fractura intracapsular nunca debemos plantear prótesis de entrada. El tratamiento correcto será hacer una osteosíntesis con tornillos canulados. Si analizamos las respuestas posibles, veremos que en el número 1 nos dice que es muy probable que desarrolle una necrosis de cabeza femoral. No es realmente muy probable, existe esa posibilidad, pero si hacemos bien el tratamiento la posibilidad es afortunadamente escasa. La número 2 nos dice que la vascularización se habrá dañado con total seguridad, por lo que es frecuente una ausencia de consolidación. Cuando en cualquier respuesta os digan con total seguridad, con total certeza, siempre en todos los casos, pensad que es falsa. Es decir, puede haber una ausencia de consolidación, pero de nuevo no es habitual, en algunos casos la hay, pero no es lo frecuente. Luego esa tampoco puede ser cierta. En el tercero nos dicen que es el caso perfecto para un tratamiento conservador, porque al ser joven puede hacer bien la descarga, pero bueno, tenemos un problema, y es que si está impactada en valgo, está, entre comillas, sujeta en una especie de mantente mientras cobra ahí, tenemos que intentar estabilizarla para que el paciente pueda moverse, pueda mover la cadera y pueda en un futuro empezar a hacer un apoyo precoz. Y la mejor manera de estabilizarlo es con la cirugía, no con un tratamiento conservador dejando al paciente en cama 4 semanas. La 4 nos dice que el tratamiento debe ser la fijación con tornillos canulados, y esta sí es correcta en este caso. Y la 5 nos dice que hay que plantear una prótesis dada la edad del paciente. Esto también es falso. Paciente joven nunca prótesis de entrada. Si nos hiciera la misma pregunta en un paciente de 90 años, podríamos valorar la prótesis como opción, pero no en el caso de este paciente. Las fracturas diafisarias de fémur se suelen producir en accidentes de tráfico o accidentes laborales.
a veces de manera aislada y otras veces en el contexto de un paciente polifracturado o politraumatizado con más lesiones. Dos notas que debéis recordar sobre ellas. Primero, el alto riesgo de lesión neurovascular que tienen si no las inmovilizamos precozmente. De manera que en cuanto llegan a la urgencia, tracción transesquelética urgente para dejar el fémur en su posición original y que no se mueva. Los pacientes agradecen esto mucho porque se les quita el dolor, que es muy intenso antes de esta inmovilización. Y lo antes posible, para evitar una embolia gasa, tratarlas con un clavo de fémur, con un clavo intramedular. Esos son los dos detalles que tenéis que recordar sobre fracturas diafisarias de fémur. Fracturas alrededor de la rodilla. Como hemos dicho, alrededor del codo, son fracturas que tienen dos características. Muchas inserciones musculares alrededor, habitualmente se desplazan, y las que afectan a las articulaciones, como veis esta fractura en imagen de meseta tibial, de los platillos tibiales, además suelen producir desplazamientos grandes en la articulación. Por estos dos motivos debéis recordar que las fracturas supraintercondilias o supracondilias de fémur y las fracturas de mesetas tibiales, cuando se desplazan o afectan a la articulación y hay un escalón reticular, debemos operarlas. Y hay que hacer una osteosíntesis con placas y tornillos que nos va a permitir una estabilidad suficiente como para poder mover pronto la rodilla. A las 2-3 semanas tenemos que empezar a hacer rehabilitación moviendo mucho la rodilla. Ojo, no cargando peso todavía, que tardará mucho más en estar sólido el hueso, pero sí moviendo para evitar la rigidez de rodilla, que es la complicación más temible. Las fracturas de diáfisis de la tibia suelen desplazarse casi siempre porque suelen ser consecuencia de traumatismos violentos. Traumatismos deportivos, todos habéis visto alguna imagen de fracturas en el fútbol, de tibia y peroné, o traumatismos en accidentes laborales o de tráfico. Si tuviéramos una fractura de tibia sin desplazar, podríamos tratarla con escayola perfectamente, pero cuando la tenemos desplazada hay que utilizar un clavo de tibia, como veis en la imagen, para poder estabilizar la fractura. Las fracturas en torno al tobillo plantean una de las lesiones más frecuentes en nuestro entorno, también frecuente en el ámbito deportivo, y cuando hablamos de fracturas de tobillo tenemos muchas clasificaciones posibles. La clasificación más habitual o clásica es la clasificación de Weber, que clasifica las fracturas en fracturas infrasindesmales, transindesmales y suprasindesmales. Para no liaros con todas las opciones que hay y simplificar el tratamiento de fracturas de tobillo, os diría algo importante. Prácticamente todas las fracturas de tobillo que vemos afectan a la articulación y están desplazadas. Luego la mayoría de ellas requieren cirugía. Solo hay un tipo de fractura que va bien con escayola, que son las fracturas infrasindesmales de peroné, es decir, las de la puntita de abajo del peroné, sin desplazar, nos dan una pista ahí, y que no tienen ninguna afectación de la parte interna del tobillo. Es decir, que no tienen ni una rotura del ligamento lateral interno, que se llama también deltoideo, o ninguna fractura en el maleolo interno, el maleolo tibial. Es decir, la lesión aislada de la punta de abajo del peroné, infrasindesmal sin desplazar, va bien con escayola. Pero el resto de las fracturas, que son la mayoría, requieren cirugía mediante osteosíntesis con placa y tornillos, como veis en la imagen. Seguimos avanzando hacia abajo, fracturas de astrágalo. El astrágalo es un hueso que se rompe como consecuencia de un traumatismo brusco o bronco. Son fracturas que se conocen con el sobrenombre de la fractura del aviador, porque eran típicas de los antiguos aviones que aterrizaban, las avionetas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que aterrizaban y al aterrizar el aviador tenía que frenar con un freno de pie, de pedal. Si el aterrizaje era muy brusco y tenía el pie pisado, el golpe que se producía axial hacia arriba en el tobillo podía fracturarles el astrágalo. Si la fractura de astrágalo está sin desplazar, tratamiento conservador. Escayola, que suele ser prolongada, es un hueso con poca sangre y un hueso lento para consolidar. Si la fractura está desplazada, requiere lo antes posible hacer una reducción y una osteosíntesis
con tornillos. Recordad que existe siempre un riesgo de necrosis y de ausencia de consolidación avascular en este tipo de fracturas, y eso hay que hacerlo constar, hacérselo saber al paciente. Las fracturas de calcáneo son consecuencias de caídas desde altura, habitualmente de caídas desde una escalera o desde un andamio, y el paciente al caer se cae de pie, es un traumatismo axial. El calcáneo es un hueso muy duro por fuera y muy blando por dentro. Cuando se rompe, se multifragmenta y produce fracturas conminutas que afectan a la articulación subastragalina, que es la articulación que forman el astrágalo arriba y el calcáneo abajo. Cuando están desplazadas, que son la mayoría de los casos, requieren una cirugía para reconstruir el hueso y, sobre todo, reconstruir la articulación. En la imagen veis cómo hemos puesto una placa con tornillos con una fractura de calcáneo y tenemos arriba el astrágalo, abajo el calcáneo con la placa y tornillos, y la articulación subastragalina que ya está congruente otra vez. De las fracturas de calcáneo debéis recordar otros dos detalles importantes. Primero, su asociación con otras fracturas en el cuerpo humano. Si hay una caída axial importante, los calcáneos impactan sobre el suelo al caer, pero hay que tener cuidado también con descartar fracturas de la meseta tibial. Los cóndilos femorales pueden comportarse como un martillo y aplastar la meseta tibial en la caída, y fracturas aplastamiento lumbares. Las vértebras lumbares también son muy duras por fuera, pero muy blandas por dentro y especialmente sensibles a mecanismos de compresión axial. Y la segunda cosa importante de las fracturas de astrágalo que debéis recordar es que, por muy bien que hagamos una reconstrucción con una osteosíntesis, la articulación subastragalina es enormemente compleja, está llena de picos y valles. Es frecuente que se desarrolle una artrosis post-fractura. La artrosis subastragalina es motivo de dolor en muchos casos. Tenéis que asociar fracturas de calcáneo con dolor crónico por artrosis en el retropié. Y en casos de dolor limitante, recurrimos años más tarde a hacer una artrodesis, una fusión del astrágalo con el calcáneo, una artrodesis subastragalina. Las fracturas de las articulaciones de Chopard y Lisfranc son diferentes. La articulación de Chopard, que es la articulación que forman el astrágalo y el calcáneo con el escafoides y el cuboides, son poco frecuentes. Si hay una luxación, una fractura o luxación en esa zona, en muchas ocasiones el tratamiento es conservador, es ortopédico. Pero no es así en la fractura luxación de Lisfranc. Cuando se produce una luxación en la articulación tarso-metatarsiana de Lisfranc, suele haber un desplazamiento importante, se rompen los ligamentos que sujetan una articulación con otra, y es una lesión muy inestable, no va bien con escayola, requiere, como veis en la imagen, cirugía para hacer una osteosíntesis y volver a dejar una articulación en buena posición. Y para acabar con el bloque de fracturas, recordad la última de miembro inferior que vamos a ver, que es la fractura de la base del quinto metatarsiano, producida generalmente por un mecanismo de inversión del pie, una torcedura hacia fuera del tobillo. Siempre que hay una lesión de tobillo hay que palpar la base del quinto metatarsiano, el borde externo del pie, y si duele el borde externo del pie, hay que pedir, además de la radiografía de tobillo, una radiografía del pie, porque si no lo hacemos nos podemos comer este tipo de fractura. La fractura de la base del quinto metatarsiano se produce habitualmente por un mecanismo de arrancamiento, de avulsión, porque el peroneo lateral corto, que se ancla en esa zona, tira del hueso y rompe la base del quinto metatarsiano. El tratamiento suele ser conservador y con escayola suelen dar buen resultado la inmensa mayoría de esas fracturas.